6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 2 de septiembre y el día viene... Bueno, el día ha comenzado muy fuerte y el curso político también. Además de la entrevista ayer de Pedro Sánchez en Televisión Española y la reunión esta tarde de Salvador Illa con Puigdemont, hoy el Consejo de Ministros aprobará la condonación de 85.000 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas. Una quita pactada entre el Ejecutivo y Esquerra Republicana, a la que se opone el Partido Popular, que ya ha anunciado recursos. Andalucía y Cataluña serán las regiones más beneficiadas, ya que el Estado absorberá más de 18.000 millones de euros en el caso de la primera y 17.000 millones en el de la segunda, lo que representa un 43% del total. Sánchez asegura que la quita beneficia a todas las comunidades autónomas, que tendrán más recursos para políticas sociales. Se le da margen fiscal a las comunidades autónomas para que hagan políticas sociales, por ejemplo, porque dejarán de pagar intereses de la deuda y, por tanto, podrán destinarlo a educación, a becas, a sanidad, a dependencia, a servicios sociales, a políticas de vivienda. Pero, de nuevo, esa ya es una competencia de las comunidades autónomas. Por tanto, si hoy somos capaces de asumir desde la Administración General del Estado parte de la deuda de estas comunidades autónomas, es primero por una correcta gestión, en este caso de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de las cuentas públicas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba en esa entrevista en Televisión Española que va a presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado y, si no consigue los apoyos para sacarlos adelante, entonces seguirá gobernando hasta final de legislatura. Yo voy a presentar los presupuestos, pero también le digo una cosa, y quiero ser muy claro con los grupos parlamentarios. Quiero ser muy claro. Los presupuestos generales del Estado son un instrumento, no son un fin en sí mismo. El fin es crecer, crear empleo, como lo está haciendo la economía española. El fin es reducir la desigualdad y hacer la agenda de transformaciones económicas que está haciendo el Gobierno de España. Por tanto, quiero ser muy claro. Vamos a presentar los presupuestos. Vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales. ¿Y si se los tumban? Seguiremos con los presupuestos que tenemos. Quiero que escuche lo que decía usted. Sánchez pretende, por lo tanto, agotar la legislatura con o sin presupuestos. Dejó claro que la parálisis no sería gobernar con los presupuestos prorrogados, sino meter al país en un proceso electoral. El presidente pretende, por lo tanto, agotar la legislatura con o sin nuevas cuentas del país. Para engrasar el apoyo de Junts a las cuentas públicas, hoy el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá con Carles Puigdemont en la sede de la Generalitat en Bruselas, un encuentro que Pedro Sánchez califica de acertado. Y en segundo lugar, porque creo que es una decisión coherente con la política de normalización, de diálogo y de convivencia que apuesta el presidente Illa, y desde el punto de vista político a mí me parece acertado. Acertado, porque creo que cuando uno mira hacia adelante, como está haciendo la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española, lo que no podemos hacer es mirar hacia atrás y pensar que no hay ninguna lección que tengamos que sacar del año 2017. Nadie duda de que después llegará un encuentro de Sánchez con Puigdemont con el objetivo de cerrar acuerdos. El presidente del Gobierno parece dispuesto a poner toda la carne en el asador para que ella tenga las herramientas para cerrar unas cuentas con el apoyo de Esquerra Republicana y de los comunes y afrontar así la ofensiva política del Partido Popular en materia de financiación. Sánchez ha hecho más anuncios: la creación de una nueva agencia estatal de protección civil para mejorar la gestión de catástrofes, e insta a la oposición a sumarse a un pacto de Estado contra el cambio climático tras denunciar una gestión del territorio inadecuada y una política de prevención insuficiente en los incendios. Política nacional que vuelve a un primer plano, igual que también en Francia. Otra de las citas del día va a estar allí, en el país vecino, donde el primer ministro François Bayrou se reúne hoy martes con Marine Le Pen. El objetivo es intentar, Rubén Gil, salvar a su gobierno. Buenos días. Buenos días, así es. La líder del Frente Nacional va a acudir junto a su mano derecha, Jordan Bardella, a la reunión por responsabilidad, ya que considera que el Ejecutivo francés está finiquitado.
Part de responsabilité, ce serait bien que le Premier ministre assume pour le coup la sienne. Nous allons donc le rencontrer demain matin. Bayrou, que se reúne hoy con Le Pen y pasado mañana jueves lo va a hacer con el líder del Partido Socialista en un intento de salvar su gobierno en esa moción de confianza del próximo lunes 8 de septiembre en medio del rechazo mayoritario de toda la oposición a su proyecto de presupuestos para 2026, que contempla un ajuste de casi 44.000 millones de euros. Una crisis política que está golpeando a la economía francesa, donde la prima de riesgo comenzaba la semana al borde de los 80 puntos básicos. Sobre Francia, precisamente, hablaba ayer la presidenta del Banco Central Europeo. Dice Christine Lagarde que todos los países deben cumplir las reglas presupuestarias para tener una deuda sostenible y defiende la solvencia de la banca francesa a pesar de esta situación. Creo que el sistema bancario francés está bien capitalizado, mucho mejor que durante la última gran crisis financiera. Está bien estructurado, bien supervisado y cuenta con actores responsables. Por lo tanto, no creo que el sistema bancario sea una fuente de riesgo actual, pero los mercados en cualquier circunstancia de esta naturaleza evalúan el riesgo y hemos visto cómo el riesgo país ha aumentado especialmente en los últimos días. Augmenté au cours des derniers jours, c'est clair. Y todo ello mientras el primer ministro francés, François Bayrou, acusa ahora al gobierno italiano de poner en marcha una política de dumping fiscal para atraer millonarios a Italia y perjudicar a la recaudación de Francia. ¿Y los mercados a qué están? Bueno, las bolsas se preparan para la vuelta a la negociación de Wall Street tras el descanso de ayer. Los futuros dudan, el dólar se debilita y el euro marca máximos en medio de las expectativas de bajadas de tipos de interés, tensiones geopolíticas y a la espera, Eva Villanueva, de grandes referencias macroeconómicas. Pues así es, hoy el principal mercado del mundo vuelve a la negociación y los futuros dudan en su arranque de mes. El dólar se mantiene cerca de mínimos de 5 semanas frente al euro en 1,16,9 unidades y el oro ha trepado hasta alcanzar y superar los $3.505. Ahora algo más relajado mientras los inversores, como decías, se preparan para una batería de datos macroeconómicos que tendrán el colofón el viernes con el informe laboral de Estados Unidos. Y por supuesto pendientes de las expectativas de que la FED baje tipos en el día 17 de septiembre. Es lo que vemos en esa herramienta de la FED donde marca una probabilidad de recortes de más del 89%, rozando ya el 90%, decisión del 17 y antes el turno del Banco Central Europeo será el día 11, donde los de Lagarde analizarán ese data. Hoy precisamente en la macro con mayúsculas vamos a conocer el dato de IPC, el de inflación en la eurozona tras el 2% de julio. Se espera que se mantenga en ese mismo nivel que era el mismo de junio y el crecimiento de 0,1 en la lectura mensual. En Estados Unidos habrá datos de PMI manufacturero y ojo a las 9 aquí en España, datos de paro. Clave sin lugar a dudas, ese mercado de divisas que se convierte en claro protagonista, 1,1695 el euro frente al dólar y seguimos pendientes, además, en medio de las tensiones sobre Francia, de los largos plazos. Ayer la Gilt a 30 años del Reino Unido marcaba niveles de 1998 y también récords de 2011 en el bono alemán. José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Por un lado, expectativas de inflación que, aunque está dentro de, en el caso de la Unión Europea, dentro del objetivo que se marca el Banco Central Europeo, no es el caso del Reino Unido, hace que los bancos centrales, incluyendo nuestro Banco Central Europeo, probablemente en lo que reste de meses no puedan bajar tipos de interés. Pero luego hay otra realidad y es que Europa persiste en su conjunto en pues planificar el crecimiento económico con más desequilibrio fiscal. Y claro, el inversor te dice, vale, muy bien, yo te financio, pero me tienes que pagar más. Y eso tensiona los tramos de más largo plazo. Y en renta variable, los principales estrategas de Wall Street, JP Morgan, Goldman Sachs, esperan que las acciones europeas suban en los próximos meses y Nicolás López de Singular Bank advierte de un escenario demasiado positivo. Para mí el riesgo principal es que el mercado descuenta ya un escenario tan positivo en todos los frentes que bueno, pues que es difícil, ¿no? Que pueda haber sorpresas positivas así a corto plazo. Hemos dejado atrás una temporada de resultados que fue buena, con
superaron claramente las previsiones y eso ayudó a subidas en algunos sectores. Tenemos los acuerdos comerciales que, bueno, pues al menos han quitado, ¿no?, parte de las incertidumbres. Tenemos el anuncio de la FED que parece que confirma, ¿no?, que vamos a empezar a ver rebajas de tipos. Es decir, todo lo bueno está sobre la mesa. En este escenario, los futuros hoy anticipan retrocesos en la bolsa europea, también dudas en Wall Street y clave lo que pasa en medio de las tensiones geopolíticas, el temor sobre interrupciones del suministro del petróleo. Vemos al Brent avanzar hasta los $68,40 el barril y vemos al petróleo, al West Texas, avanzar también esta mañana hasta los $64,92. Es martes 2 de septiembre y el día nos deja más noticias. Los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social publican esta mañana los datos de paro y afiliación correspondientes a agosto. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Un mes tradicionalmente malo para el empleo debido al descenso de actividad y al final de las vacaciones y en el que concluyen muchos contratos vinculados a la hostelería y el turismo. El dato se publica a las 9 de la mañana y llega después de que en julio el empleo alcanzase un nuevo récord de 21 millones de ocupados, a pesar de que solo se crearon 4.408 puestos de trabajo. Xi Jinping y Putin se reúnen en pleno pulso con Estados Unidos. En un encuentro a tres bandas en el que ha estado también el presidente de Mongolia, el presidente chino ha señalado que Pekín está listo para profundizar la confianza política con Rusia y avanzar en proyectos conjuntos. Por su parte, Putin ha destacado la importancia de una cooperación mutuamente beneficiosa. El encuentro entre ambos mandatarios se produce en pleno pulso con Estados Unidos y a la espera de que puedan avanzar las negociaciones de paz sobre Ucrania. Precisamente, Bulgaria investiga un posible sabotaje por parte de Rusia al avión de Ursula von der Leyen. Bruselas confirma que el avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea sufrió interferencias en su GPS supuestamente rusas, lo que refuerza aún más, según la portavoz comunitaria, el compromiso de aumentar las capacidades de defensa. Mismo mensaje por parte de von der Leyen tras visitar a los países que hacen frontera con Rusia. Es importante no solo la financiación, sino también su implementación y que tengamos un enfoque coherente. Por lo tanto, presentaremos en otoño al Consejo Europeo una hoja de ruta sobre qué es necesario para fortalecer nuestra postura de defensa, cuáles son nuestras deficiencias, qué capacidades se necesitan, cuáles son nuestros hitos, nuestros objetivos, porque sabemos que solo lo que podemos medir se logra realmente. Hoy el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, realiza una visita a Eslovenia, donde se reunirá con la cúpula del gobierno esloveno. Bélgica anuncia que reconocerá el Estado palestino. Lo hará durante la Asamblea General de la ONU que se celebrará este mes de septiembre en Nueva York. El ministro de Exteriores belga justifica la decisión como respuesta al drama humanitario en la Franja de Gaza. Maduro asegura que Marco Rubio quiere un baño de sangre. El presidente de Venezuela advierte a su homólogo estadounidense Donald Trump que el secretario de Estado de su país busca cambiar el rumbo político de Venezuela con una amenaza militar. Acusa a Rubio de querer manchar sus manos con sangre venezolana. Porque el presidente Donald Trump, Mr. President Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido, Trump, se manche de sangre por los siglos de los siglos, con una masacre contra el pueblo de Venezuela, con una guerra terrible contra Sudamérica y el Caribe, porque esto sería una guerra completa en todo el continente. Mientras, Venezuela ha movilizado tropas hacia la frontera y ha convocado a milicianos y ciudadanos para prepararse ante una posible intervención militar extranjera. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Llegará un frente atlántico a la península de Baleares que dejará cielos nubosos y lluvias en Galicia, más persistentes en las Rías Baixas y que podrían extenderse de forma más débil al Cantábrico y al noroeste.
En el Mediterráneo habrá chubascos y tormentas aisladas, sobre todo en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, con ambiente más despejado en el resto. En Canarias, nubes en el norte con lluvias débiles y cielos poco nubosos en el sur. Las temperaturas subirán en la península y bajarán en el Mediterráneo, sin superar los 35 grados, mientras que en la franja mediterránea las mínimas se mantendrán por encima de 20. El viento soplará fuerte en Galicia y Cantábrico, con tramontana en Baleares y Ampurdán, y alisio en Canarias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. ¿Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:17, hay que mirar a los mercados financieros para saber dónde estamos, cuáles son las claves y también los protagonistas de esta jornada que estamos estrenando. Eva Villanueva, tiempo real de Asia, ¿qué te dicen los indicadores? Bueno, pues vemos signo mixto, rango estrecho en medio de la incertidumbre sobre lo que se desprende de esa cumbre en Shanghái, tensiones comerciales, y vemos además a los índices chinos retroceder desde los máximos recientes. Shanghái retrocede un 0,79%, el Hansen de Hong Kong pierde el 0,61%, clave hoy la bolsa de India que pierde un 0,50%, y vemos como en Japón el índice Nikkei avanza 0,30% o el Kospi surcoreano con subidas que rozan el 1%. Futuros americanos que vienen con caída del 0,19% para el Nasdaq 100 y del 0,10% es la bajada en el futuro del S&P 500. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Futuros en Europa. En negativo, el futuro del DAX baja un 0,3%, el del CAC 40 de París pierde un 0,25%, vemos al futuro del FT100 retrocediendo un 0,16% y un 0,2% se deja el futuro del Eurostoxx. El VIX de volatilidad arriba, rebota un 1,12% a 17,08 puntos, y en el mercado de criptomonedas vemos una ligera subida. Bitcoin arriba un 2,16%, 110.194 dólares, y Ethereum sigue muy planito, consolidando niveles tras el rally de agosto, 4.382 dólares. Con esta fotografía vamos al contenido.
Y empezamos echando un vistazo a la bolsa de India en medio de las tensiones que se dibujan con Washington. Trump califica la relación comercial entre India y Estados Unidos de desastre totalmente unilateral tras la visita de Modi a China. La primera en 7 años, y el presidente de Estados Unidos ha respondido con firmeza en su red social, redoblando sus críticas al país que gobierna. Narendra Modi califica las relaciones con el país como ese desastre unilateral después del acercamiento a Xi Jinping para asistir a esa organización de cooperación de Shanghái, y en un momento en el que además se le ha visto esa reunión con Vladimir Putin. Precisamente fue la compra de petróleo ruso lo que alegó Trump para doblar los aranceles a India. En ese marco de esa cumbre de la organización de Shanghái, Putin ha propuesto que los miembros de la organización de cooperación de Shanghái emitan bonos conjuntos. Vamos a escucharle. Las monedas nacionales se utilizan cada vez más en las liquidaciones mutuas. Abogamos por la emisión de bonos conjuntos de los Estados miembros, la creación de nuestra propia infraestructura de pagos, liquidación y depósito en la OCS, y la formación de un banco de proyectos de inversión conjunta. Todo esto aumentará la eficiencia de nuestros intercambios económicos y los protegerá de las fluctuaciones del mercado externo. Precisamente esta mañana es clave la reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping, donde el líder del gigante asiático ha dicho que las relaciones entre ambos se caracterizan por la amistosidad y la coordinación estratégica integral. Vamos ahora con Corea del Sur. Ahí el índice Kospi subió un 0,86%, mientras el Kosdaq de pequeña capitalización avanzó un 0,83%. ¿Qué ha sido ahí lo importante? ¿Qué datos, qué referencias son los que están moviendo estos índices, Eva? Pues precisamente hoy, además, en un escenario donde hemos visto y se mide esa macro esta semana, IPC, índice de precios al consumidor, que ha subido el 1,7% en agosto, lo que supone una desaceleración frente al 2,1% anterior y marca el menor aumento interanual desde noviembre, y es hoy lo que hace que impulse al índice surcoreano, que ahora sube casi el 1%. Atentos a la tecnología tras las diferencias mostradas ayer entre lo que pasaba en China con Alibaba y su estela disparadas. Caídas también de Japón y también Corea del Sur. Pues así, los que seguían esa IA de Alibaba eran las que se disparaban, mientras que se desplomaban otro sector tecnológico de Japón y Corea del Sur. Después de haber visto a Alibaba subir un 19%, hoy se relaja pero extiende las subidas, y Mitsubishi Securities eleva su precio objetivo, salta a $159 desde los 149 previos, y esa calificación de sobreponderar. Sin embargo, vemos hoy desplome de SK Hynix del 6%, de Advantes, la nipona del 0,28% o de SoftBank del 1%, mientras que Samsung se recupera del desplome de ayer con un 2,66% de subida. Más cosas. Australia, pendientes de la multa impuesta a Société Générale. Pues sí, el regulador del mercado australiano ha dicho que ha impuesto esa multa de $2,5 millones a una unidad local del banco francés por no prevenir órdenes sospechosas en los mercados de futuros de electricidad y trigo. Es lo que está haciendo que esta mañana la investigación del organismo concluye que Société Générale Securities Australia sea uno de los mayores participantes del mercado de derivados de la bolsa australiana, y ha permitido que 2 de sus clientes colocasen 33 órdenes sospechosas entre mayo de 2023 y febrero de 2024. La bolsa australiana retrocede. Y atentos a movimientos corporativos. La empresa de robótica respaldada por Alibaba, Quicktron, solicita salir a bolsa en Hong Kong. Pues sí, es una publicación de Bloomberg donde apunta como el gigante de la robótica, respaldado por el gigante del comercio electrónico, presenta y habría presentado de manera confidencial esa solicitud para una OPI para debutar en el parque de Hong Kong, y podría recaudar al menos $100 millones el próximo año, aunque de momento las deliberaciones y discusiones están en curso. Quicktron desarrolla montacargas autónomos y otros robots utilizados en aplicaciones para almacenes. La compañía fue fundada en 2014 y cuenta con más de 30.000 robots instalados. Bueno, vamos con el mercado americano, que hoy recupera la actividad después del Día del Trabajo. El viernes los índices cerraron en rojo, con una bajada de más del 1% para el Nasdaq y del 0,64% para el S&P 500. Las bolsas se preparan para la próxima reunión de la Reserva Federal y esperan expectantes si el organismo realiza una bajada de tipos o no.
Los analistas del CME FedWatch ven con una probabilidad del 87% que el organismo económico haga un recorte de 25 puntos básicos. Para el secretario del Tesoro Scott Bessent, la Fed ha cometido muchos errores sobre el mercado de la renta fija. Bessent asegura que está tranquilo y en Fox Business defiende la política comercial de Donald Trump. Creemos que vamos a ganar en el Tribunal Supremo. Estamos cerca de un punto de inflexión en el que podríamos sufrir inestabilidad financiera debido a estos déficits comerciales elevados y persistentes, por lo que estamos tratando de evitar una crisis. El bono a 10 años se coloca en el 4,24 y el 30 años en el 4,94%. Vamos con Amazon, que lanza en Nueva Zelanda su servicio de nube Amazon Web Services y promete invertir en el país 4.400 millones de dólares. La compañía reitera su compromiso de construir más centros de infraestructura en el país. Estos planes van en línea con la ambición de la empresa de liderar la batalla de la inteligencia artificial. Sus acciones caen al cierre un 0,15%. Microsoft va a recortar el 10% de su plantilla en Francia. La compañía lleva a cabo estos despidos para mejorar su eficiencia operativa. Esto se traduce, Roberto, en 200 empleos. Esto se enmarca con los recortes globales de plantilla que realiza ahora la tecnológica, que busca recortar gastos para afrontar su inversión en la inteligencia artificial. La empresa sube en After Hours un 0,06% y en cuanto a datos macroeconómicos, hoy conoceremos la lectura del PMI y del ISM manufacturero de agosto. Y bueno, tenemos ahora que mirar el mercado europeo. En Europa, aquí las claves del día. Tenemos datos de paro, afiliación a la Seguridad Social del mes de agosto y lo conoceremos justo a las 9. ¿Alguna que otra cosita más? Pues también vamos a estar muy pendientes del IPC adelantado de agosto en la eurozona. En el mes de julio ese dato se situó en el 2%, exactamente en el objetivo del Banco Central Europeo. En Italia conoceremos la evolución del índice de precios de producción y estaremos pendientes de algunas compañías como Nestlé, que ha fulminado a su consejero delegado por ocultar una relación romántica que mantenía en el entorno laboral. Una investigación codirigida por Pablo Isla ha concluido que el Ejecutivo incumplió el código de conducta de la mayor empresa de alimentación europea. Vamos a mirar también a Telefónica, que según publica Voz Populi, estudia dejar de cotizar en la bolsa de Nueva York, y a Danone, que ha anunciado que ha completado una emisión de bonos por valor de 1.300 millones de euros. Bueno, ayer septiembre se estrenó bastante planito, no teníamos la referencia de Wall Street, Día del Trabajo, y entonces todos se tomaron el día pues así, piano, ¿no? Un soft landing. Efectivamente, fue una jornada de puro trámite. El IBEX cerraba prácticamente plano con una subida ligerísima del 0,02% y parte desde 14.939 puntos. Vimos que dentro del selectivo los recortes más acusados fueron para Solaria y Amadeus. La tecnológica de servicios de turismo caía casi un 4% y perdía el nivel de 70 euros por acción al acusar la rebaja de recomendación emitida por Bank of America. Las caídas en Solaria fueron del 4,34% y de esta manera los inversores corregían parte del rally que ha protagonizado la empresa en el mes de agosto. También vimos descensos en algunos valores del sector financiero, como Santander, que se dejaba un 0,48%. La parte positiva la teníamos en BBVA, que sumaba un 0,71%. Caídas para Naturgy, por ejemplo, del 1,4%, también perdía posiciones. Iberdrola se dejaba un 1% y lo mejor lo tuvimos en IAG, que ganó más de un 3% gracias a la subida del precio del petróleo. En los otros índices europeos, el DAX alemán recuperaba un 0,6%, Milán medio punto porcentual y bastante planos cerraban tanto París como Londres. Según Juan Estevez, CEO de Zona Value, lo más probable es que continúe el rally y apuesta por bancos y empresas turísticas para entrar en bolsa.
En España yo pienso que tanto el sector bancario como el sector turismo son los dos sectores que tienen más potencial de crecimiento, más potencial de revalorización, y yo personalmente me quedaría con las tecnológicas en Estados Unidos, y en Europa me iría al sector bancario español y al sector turismo español. Y ayer veíamos algunos valores que destacaban en las bolsas europeas. Por ejemplo, Societe Generale subía un 0,9%. Vimos un consejo de compra por parte de Deutsche Bank y también los inversores tomaban posiciones en Novo Nordisk, que ganaba un 1,76% gracias a los datos mejores que los de Eli Lilly sobre la reducción de riesgos cardíacos con sus fármacos contra la obesidad. La compañía británica de defensa BAE Systems subió casi un 2% por la adjudicación de un contrato de Noruega para construir unas fragatas. Son las 7:29, esto es Radio Intereconomía. Despierta, invierte, gana. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Y más con la colección de mochilas Múnich desde 24,95 euros, exclusiva del Corte Inglés, y con un 10% de regalo para próximas compras. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda web y app. Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya. El Corte Inglés. El primer análisis de la mañana. Con Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. Calzada, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, por el momento bien en el día. Bueno, arrancando temporada, arrancando curso político y también mirando los mercados financieros. Ayer iniciaron septiembre bastante planitos, no tenían la referencia de Wall Street y claro, tenemos ahí muchos elementos sobre la mesa que invitan a la cautela, a la prudencia. Reunión del Banco Central Europeo el 11 de septiembre, reunión de la Reserva Federal el 17 de septiembre, Powell en el aire, cogido con pinzas, y crisis de gobierno en Francia. Ahí tic-tac, la cuenta atrás ha comenzado para el actual gobierno francés. El día clave va a ser el 8 de septiembre. ¿Cómo estás viendo para bolsa, para bonos y también para dólar este arranque de septiembre, este momento con este ramillete de incertidumbres? Bueno, pues depende por zonas, ¿no? Yo creo que para Estados Unidos no son malas noticias. Probablemente habrá una rebaja de tipo de interés en la reunión de la Reserva Federal y eso es positivo para las bolsas. Y también, pues la caída o la prohibición de los aranceles yo creo que sí que es muy positivo para las empresas americanas. Por lo tanto, se notará tarde o temprano en la bolsa. El tema de los bonos, es un poco distinto, ¿no? Porque el mercado de bonos pierden rentabilidad cuando baja, se va a ganar mucho dinero, entonces a lo mejor se empiezan a ver salidas porque ha sido uno de los grandes protagonistas los últimos meses, ¿no? Ha habido mucho interés por los bonos y se ha ganado mucho dinero con las rebajas de tipos de interés, pero sobre todo lo que veo es incertidumbre también a nivel europeo porque todas esas noticias pueden influir de manera muy importante en los mercados, tanto al alza como a la baja, si se dan mal, ¿no? O sea, por ejemplo, si se mantuvieran los tipos en Estados Unidos sería un varapalo, o si en Europa se vuelven a bajar, pues sería muy positivo para las bolsas. Y desde luego los mercados de bonos muy nerviosos con lo que pueda pasar con Francia y la posibilidad de que no se apruebe
un presupuesto y entonces ahí se arribe el gobierno y haya una rebaja de la calidad crediticia del país, ¿no? Bancos centrales que están muy pendientes de los datos macroeconómicos. Hoy vamos a tener inflación en la eurozona. ¿Tú crees que de aquí a finales de año vamos a ver un repunte de precios por el tema arancelario? Sí, no solo por el arancelario, ¿no? Hay países, por ejemplo, en España no hay, lo hemos visto todos durante el verano, los precios siguen subiendo, tanto en alimentación como en hostelería, y no parece, bueno, desde luego se han controlado con respecto a lo que veníamos viendo en los últimos años, pero no están claramente por debajo del 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo, con lo cual a lo mejor hay alguna actuación en ese sentido, ¿no? La crítica situación en Francia está haciendo que la deuda a largo plazo en Francia esté tensionándose con un repunte del 10 años. Aquí en España la falta de presupuestos está afectando también a la deuda. ¿Se están incrementando los diferenciales? En España no es por la falta de presupuestos, porque la verdad es que no ha dado problemas en los últimos años de cara a los inversores, pero en España está aumentando el riesgo por la situación del país y porque en cualquier día el crecimiento no va a ser bueno, ¿no? De hecho, yo creo que los datos de empleo no van a ser positivos y por lo tanto vamos a empezar a tener tensión en los bonos, ¿no? Tenemos un endeudamiento muy grande y un Producto Interior Bruto que ya no crece con el mismo vigor que últimamente, ¿no? El 10 años en Francia está en el 3,53% y el 10 años en España está con una rentabilidad del 3,35%. Para que nos hagamos una idea, siempre se mide la diferencia con el bono alemán a 10 años. El Bund está en el 2,74%. Oye, hablando de presupuestos, el presidente del Gobierno ayer en esa entrevista en Televisión Española decía que los presupuestos no son el fin, sino que son una herramienta y que aquí lo importante es crear empleo y aportar crecimiento, actividad a la economía. ¿No pasa nada si se incumple la Constitución y un país no tiene presupuestos como España? Bueno, yo creo que es un problema muy grave, ¿no? O sea, que una empresa debe de funcionar sin saber cuánto va a ingresar y cuánto debe gastar, pues sería un poco una locura de parte de los gestores, ¿no? Y que podrías encontrarte con que gastas más de lo que ingresas y eso te genera un problema serio de tesorería y de endeudamiento. Pues lo mismo pasa con un país. Hace falta un presupuesto, hay que saber a qué dedicas el dinero y más cuando llevas ya prácticamente 3 años sin aprobar un presupuesto y han pasado cosas muy graves como los incendios o la Dana de Valencia que implican que tienes que mover partidas de un lado a otro para hacer frente a las ayudas que necesitas dar a los ciudadanos o que deberías de dar a los ciudadanos y hay que tener muy claro dónde va el dinero, ¿no? Han cambiado mucho las cosas en 2 años y no podemos seguir arrastrando el presupuesto de un año en un año. No es una herramienta, es una guía y es importantísimo. Claro, 3 cositas más. 1, a las 9 de la mañana vamos a conocer datos de paro y afiliación a la Seguridad Social en nuestro país, referidos al pasado mes de agosto. Serán buenos porque la temporada de turismo vive su mejor momento, ¿no? Y está en su pico más alto. ¿Qué esperas de esas cuentas en agosto y también para lo que queda de año? ¿Cómo ves el mercado laboral español? Bueno, desde luego, el mes de agosto yo creo que no van a ser unas buenas cifras. El turismo sí que ha ido muy bien y ha gastado mucho dinero, pero yo creo que hay menos gente, por lo tanto se va a notar en el empleo que ha hecho falta menor empleo y parece que últimamente, pues tenemos menor vigor en la creación de empleo y entonces yo creo que eso puede continuar durante el resto del año, pero algo pasa porque si se supone que cada vez hay menos parados y se sigue aumentando el dinero que cuestan los subsidios, hay algo que no cuadra aquí, ¿no? O hay más parados de lo que dicen, o ese dinero se está desviando a otro lado. Por lo tanto, tampoco los datos de empleo son muy transparentes o muy reveladores desde que se crearon los famosos fijos discontinuos que generan una incertidumbre y tienen un nivel que son ya muchos y entonces generan una distorsión grande
en las cifras de empleo, ¿no? Bueno, el nuevo curso empieza con datos importantes. Ayer las bolsas bastante planitas, bastante paraditas, pero hoy va a ser, desde el punto de vista político, muy relevante aquí en nuestro país por esa resaca que tenemos de la entrevista ayer en Casa Amiga, en Televisión Española, del presidente del Gobierno, y por la aprobación hoy por parte del Consejo de Ministros de la condonación de la deuda. ¿Se condona la deuda? ¿Eso significa que se esfuma, desaparece la deuda? No, en absoluto. Pasa de un sitio a otro. Es bueno para los bonistas porque no es lo mismo tener la deuda de una administración incumplidora y muy mal gestionada como puede ser la Generalidad de Cataluña, y bueno, pues que esa deuda pase al gobierno central español. Pues yo creo que es positivo para esos bonistas, pero a mí como ciudadano, vamos, a nosotros como ciudadanos, al resto de los españoles, no nos beneficia en nada, ¿no? O sea, nos deja igual en el mejor de los casos, y lo normal es que sea peor para nosotros porque implica que hemos arrastrado un endeudamiento de un dinero que han disfrutado los catalanes, pero no el resto de los españoles, y que ahora lo tendremos que pagar con los impuestos de todos, ¿no? Lo cual es una injusticia y desde luego no se esfuma de ninguna de las maneras, ¿no? Muy bien, pues es lo que tenemos y es la actualidad del día. Veremos cómo se presenta el martes. Juan Pablo Calzada, economista, asesor financiero, gracias por estas claves y a por el martes. Buen día. Buen día a todos. Adiós. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. Huesca da un paso adelante en el desarrollo urbano con un proyecto urbanístico que contempla la construcción de nuevas viviendas y al mismo tiempo refuerza su compromiso con la sostenibilidad. La iniciativa incluye la plantación de 420 árboles y la creación de amplias zonas verdes, diseñadas para mejorar la calidad ambiental y favorecer la vida comunitaria. Además de responder a la necesidad de nuevas viviendas, el plan incorpora soluciones de movilidad y saneamiento que buscan reducir los problemas de tráfico y garantizar un uso más eficiente de los recursos urbanos. Con ello, la ciudad avanza hacia un modelo de crecimiento que combina desarrollo y bienestar para las familias oscenses, bajo criterios de equilibrio y respeto al entorno. Demo Broker Global, la plataforma a tiempo real de Banco Big que te permite invertir con 100.000 euros ficticios para que practiques sin compromiso. Entra en bancobig.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Banco Big, nos mueven tus valores. Porque además con el Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. La economía en tus manos. Vamos con los diarios y empiezo con El Economista. Un pacto de Sánchez y Erdogan impulsa a Turkish en Air Europa. Moncloa se saltaría un acuerdo de inversiones firmado en 2024 si veta la compra. Telefónica estudia salir de la Bolsa de Nueva York tras casi 40 años. Sabadell publicará un informe sobre la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones, para guiar a sus accionistas. Ferrovial traslada a Estados Unidos a los primeros espadas de construcción y energía. El 70% del comité directivo está fuera de España. Y cuenta también este periódico que Grenergy vende a CVC la cuarta fase de Oasis por 405 millones de euros. Vamos ahora con 5 días. La inversión en el sector inmobiliario se disparará un 20% hasta final de año. Se prevén operaciones de hasta 17.000 millones en 2025, entre ellas las de Aedas y Livensa. El criptoactivo de Trump debuta con extrema volatilidad. Nestlé fulmina a su CEO por una relación romántica no declarada.
privada. La investigación dirigida por Pablo Isla determina que vulneró el código de conducta y cuenta también que Israel alerta del golpe a su economía de un castigo de la Unión Europea. Y termino con el diario Expansión. Cuenta este periódico en portada que Alstom, Stadler y CAF pujarán por los nuevos trenes de Renfe. Tras los problemas con Talgo, la empresa pública necesita más trenes de alta velocidad y media distancia. Los fabricantes están pendientes de que Hacienda les reconozca unos sobrecostes de 600 millones de euros. Europa tiene un plan para enviar tropas a Ucrania. Entrevista con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Explica a Financial Times la hoja de ruta para después de la guerra. Cuenta que Toyota se distancia de Renault y consolida su liderazgo, que Mutua lanza un fondo para competir con hipoteca inversa y que Xi Jinping perfila las ambiciones de China para reconfigurar el orden mundial. Vamos ahora con Prensa Nacional. Hugo Alonso, Roberto Sol, adelante. El País destaca en su portada que Illa intenta amarrar apoyos para Sánchez en la reunión con Puigdemont. El socialista defiende el diálogo y dice que ahora toca el encuentro. Además, señala también que Maduro llama a Venezuela a la lucha armada si Trump ataca al chavismo, despliega tropas en la frontera ante la decisión de Estados Unidos de incrementar su presencia militar en el Caribe. El Mundo en portada también con la noticia de Illa, que pidió cita con Puigdemont tras verlo Zapatero en Suiza. También Sánchez acusa a los jueces de su mujer y de su hermano de hacer política. Por otro lado, Putin, Xi y Modi presumen de su unidad frente a la hegemonía de la OTAN. La Razón destaca en su cabecera que Moncloa trabaja en un plan para ganar tiempo y beneficiar a Vox frente al PP. Además señala que Feijóo ve recuperable el voto a Vox y endurece su discurso migratorio. En el ABC, en imagen, la tierra se abre de nuevo en Afganistán. Un terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter sepulta varias aldeas y deja un rastro de 8.000 muertos, 2.500 heridos y miles de desaparecidos. Nos vamos a la prensa internacional. Comenzamos en Estados Unidos con The Wall Street Journal. El septiembre de Trump está lleno de plazos difíciles. Evitar un cierre del gobierno estadounidense y avanzar en un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania están entre los desafíos espinosos en la agenda del presidente, nos dicen en portada. También los estadounidenses pierden la fe en que el trabajo duro conduzca a ganancias económicas. Trump se enfrenta a una desconexión entre las sombrías perspectivas del país y las medidas tradicionales que muestran una economía robusta. En The Washington Post abren en noticia internacional en el juicio a Bolsonaro. Brasil confronta a Trump y su pasado autoritario. A pesar de un largo historial de golpes de Estado, ningún general o político brasileño ha sido juzgado jamás por subvertir la voluntad popular. Hasta esta semana, los recortes de Trump a los satélites climáticos podrían afectar la predicción del tiempo, también nos cuentan. Y en The New York Times, Putin encuentra cada vez mayor aceptación en el escenario mundial. Los líderes euroasiáticos se reunieron con entusiasmo con el líder ruso en una cumbre esta semana, ya que el presidente Trump ha ayudado a aliviar su aislamiento por la guerra en Ucrania. Empezamos el repaso con las cabeceras europeas en Alemania, con la portada del Handelsblatt, que destaca que Pekín se aísla antes del gran desfile militar. En el desfile de la victoria del miércoles, el liderazgo chino busca demostrar su poder político y militar. El Partido Comunista también envía señales a Taiwán y Estados Unidos. El Frankfurter Allgemeine destaca que Rusia quiere relaciones más estrechas con China y Mongolia. Desde el Kremlin no hay prevista ninguna reunión entre Putin y Zelensky. Además, en el Reino Unido, The Times señala que la tormenta perfecta detrás del derroche récord de 3.000 millones de libras en el verano de la Premier League. El dinero de la televisión, el efecto dominó y el éxito inglés en Europa y el Mundial de Clubs permitieron a los clubes de primera división gastar a un nivel sin precedentes en esta ventana de transferencias. El Financial Times, por su parte, destaca que los países en desarrollo cambian su deuda en dólares para reducir los costos de endeudamiento. Los prestatarios soberanos están recurriendo a tasas de interés más bajas en monedas como el renminbi chino y el franco suizo. Y en Le Monde, para acabar, acabamos en Francia con la portada de Le Monde, que señala el peligroso golpe de Donald Trump contra la Reserva Federal. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
colección de mochilas Múnich desde 24,95 euros, exclusiva del Corte Inglés, y con un 10% de regalo para próximas compras. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda web y app. Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya. El Corte Inglés. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Y nos vamos directamente a Tianjin, donde se ha celebrado la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, la conocida como, por algunos analistas, como la Alianza del Pacífico Norte. Es un foro de seguridad, un foro de contrapeso a la OTAN, que engloba a una decena de países cuyas cabezas más visibles son China, Rusia e India. José Luis Orella es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. ¿Con qué nos quedamos de esta cumbre? Porque hemos visto efusivos abrazos y un acercamiento muy estrecho entre tres potencias, las tres grandes potencias, India, China y Rusia. ¿Con qué te quedas de esta cumbre? ¿Qué mensaje quieren trasladar al resto del mundo? Y sobre todo a Donald Trump. Pues esencialmente que hay que contar con ellas para ese nuevo orden mundial, que después de la caída del muro parecía que era Estados Unidos como el gran director de la orquesta de ese orden internacional, y que pues ahora resulta que esto pues empieza a ser no una orquesta con un director, sino que hay toda una serie de divos que quieren participar y quieren tener su oportunidad. Se puede decir que el orden internacional se va haciendo más un concurso de Eurovisión, ¿no? O sea que vamos más a un polo plural, y por lo tanto la India, China y Rusia están haciendo alianza para contrapesar esa influencia que tiene Estados Unidos. Y en materia comercial, en materia arancelaria, ¿van a conseguir algo? ¿Van a conseguir esquivar esa política severa de Donald Trump en torno a tasas comerciales? Pues sí, por el bloque que ellos conducen, ¿no? O sea, el triunfo que tiene la Organización de Cooperación de Shanghái es que han agrupado a gran parte de lo que es ese bloque más que euroasiático, asiático, ¿no? O sea, poner la paz en torno a la economía entre India y China, que ya es bastante, pero en el cual, ojo, hay que tener en cuenta que también está Pakistán, gran aliada de China, pero gran rival de la India, que a su vez es amiga de China. También ha entrado Indonesia, también está Irán, Turquía allí se mueve, y por supuesto todos los países del Asia Central, muchos de ellos con una gran riqueza de materiales. Son todos muy complementarios. Buscan tecnología barata. China se está ahora ofreciendo como la gran aportadora de tecnología barata para todos estos países que quieren estar en esa nueva revolución tecnológica. Rusia siempre ha estado allí, por lo tanto también quiere un poco vender todo aquello, y son países bastante complementarios. En un momento en que en el continente asiático parece que es el epicentro del desarrollo económico y el Pacífico se convierte, en el gran área. O sea, aquí habría que mirar casi por el otro lado. ¿Qué sucede con Japón? ¿Qué sucede con Corea del Sur? ¿Qué sucede con Taiwán? Que por sus relaciones con Estados Unidos y economías exportadoras se pueden quedar fuera de este gran mercado. Da la sensación de que la estrategia de Trump de los aranceles parece que está funcionando en Occidente, pero no está funcionando tanto con India y con China, ¿no? Que están logrando esquivarlos.
Totalmente, son países continentes, son países que tienen muchos vectores de desarrollo económico, y a la India, que necesita esencialmente recursos energéticos, bueno, pues los está consiguiendo a unos precios pues muy rebajados de Rusia, con las cuales siempre había tenido muy buena relación ya desde el pasado, casi desde la independencia. Eso no lo va a cortar por una posibilidad que pueda tener de Estados Unidos. Más bien al contrario, Estados Unidos estaba dependiendo de una mano de obra barata tecnológica que necesitaba de la India. Así que es la India la que está esperando, bueno, ya me cambiarás esto porque mi economía va muy bien al ser complementaria con el resto de mis países vecinos, ¿no? También los puntos conflictivos, los puntos de guerra que hay en el mundo han sido objeto de discusión en esta cumbre. China, Rusia y otros aliados han pedido la paz en Oriente Próximo, pero no se han pronunciado sobre Ucrania. Aquí respaldo a Putin. Claramente, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que en la Organización de Cooperación de Shanghái muchos de los miembros como de segunda fila, que no son miembros, pero que están en una segunda fila, son gran parte de países árabes, ¿no? Así que ahí tenemos, por ejemplo, bueno, pues un aspecto en el cual a ellos les marca. En el caso de Ucrania, claramente es un respaldo internacional a Putin. Siempre se ha intentado que a través de las sanciones el punto débil era el económico, y a nivel internacional que se podía aislar a Rusia y por lo tanto domeñarla, obligarla a abandonar los territorios ucranianos debido a ese aislamiento internacional. Shanghái o los BRICS son los grandes pulmones de oxígeno que ayudan a Putin a hinchar pecho a nivel internacional, donde dice, bueno, ¿quién está aislado? Yo desde luego no estoy aislado, tengo grandes aliados, etcétera. Aquí en Europa el foco de atención está en Francia, donde Bayrou se reúne con Le Pen para intentar salvar a su gobierno. ¿Lo conseguirá o lo más probable es que caiga el gobierno de Bayrou y Macron quede totalmente tocado? Pues dependerá un poco del juego que tengas del CIS allí a nivel estadístico. Marine Le Pen es una mujer de un gran olfato político, lleva toda la vida en política y va a actuar según le convenga para que su delfín, Bardella, pues pueda convertirse en ese líder europeo y en el presidente de la República Francesa ante la imposibilidad de serlo ella, ¿no? Así que si les conviene mantener latente el cadáver del gobierno francés, porque de esa manera van ganando tiempo y van creciendo en popularidad, ahora están en torno a un 34% el voto de Agrupación Nacional, pues lo mantendrán. Si lo que les conviene es cortar, porque les ve que las estadísticas ahora, las encuestas les favorecen para obtener una mayor presencia en la Asamblea Nacional, tengamos en cuenta que tienen un sistema mayoritario que nunca le ha favorecido, ahora las últimas, debido a los incrementos de voto que tiene, pueden ya tener esa presencia importante a nivel parlamentario, pues entonces romperá la cuestión. Pero van a estar muy en estudio más de estadística que de otra cosa. Claro, y profesor, muy rapidito, ¿qué consecuencias tendría para el resto de Europa la caída del gobierno en Francia? Hombre, pues importantísima, claramente. Sobre todo, por ejemplo, en los aspectos de Ucrania, ¿no? Macron es un atlantista claro y la Agrupación Nacional rápidamente se iría a ese territorio gris de la neutralidad que intentaría por todos los medios arropar esas posiciones de Trump para intentar, bueno, facilitar una tregua a costa de los intereses del gobierno ucraniano. Pues José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. Un placer, muchísimas gracias por madurar con nosotros y a por el martes. Buen día. Venga, buen día. Gracias, hasta pronto, adiós. Una Chao, buena chao. semana. Hasta luego. Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Prosus, Airbus, Ferrari. Lululemon. Empresas cotizadas, su historia, sus cuentas, sus proyectos y su evolución en bolsa. Radar Empresarial, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Capital Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana, damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Bárbara. Bueno, una mañana muy difícil para el flanco este de M30. Allí las retenciones van de Méndez Álvaro al Puente de Ventas dirección norte, algo más fluida en su franja oeste. A todo esto van en aumento entradas como la A1, el norte del Paseo de la Castellana hasta Sinesio Delgado dirección centro. A tener en cuenta también la Avenida de América, circulación intensa, por otro lado en la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo en Santa María de la Cabeza desde Plaza Elíptica o la A5 entre Carretera de Boadilla del Monte y Lucero. Hay otros puntos también a tener en cuenta algo más céntricos como el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V o en las conexiones de Plaza de Cristo Rey con las calles Cea Bermúdez y José Abascal. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres